Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestra clase sobre los contratos de mandato en Jalisco. Vamos a explorar desde las disposiciones generales hasta las obligaciones específicas de mandantes y mandatarios, y cómo estos contratos impactan las relaciones legales y comerciales. Empezamos con el artículo 2197, que define el mandato como un contrato donde una persona, el mandante, otorga a otra, el mandatario, la facultad de realizar actos jurídicos en su nombre. ¿Cuándo se perfecciona este contrato? Según el artículo 2198, el contrato de mandato se perfecciona con la aceptación del mandatario. Si el mandatario es un profesional que ofrece su servicio al público, se presume aceptado el mandato si no se rehúsa en 3 días, como lo establece el artículo 2199. El mandatario está limitado a actuar dentro de las instrucciones del mandante, según el artículo 2200. Pero, ¿qué sucede si el mandato implica actos para los cuales no hay instrucciones específicas? En esos casos, el mandatario debe actuar según su prudencia y cuidar del negocio como propio, siempre que no haya instrucciones expresas que contradigan su acción. Y este enfoque se amplía en el artículo 2208, que señala cómo se pueden limitar las facultades del apoderado. Ahora, veamos la forma en que debe otorgarse un mandato. El artículo 2204 nos dice que debe ser por escritura pública en ciertos casos. ¿Pueden mencionar algunos? Debe ser en escritura pública si es un mandato general, si se refiere a inmuebles o si el negocio excede las 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Hablamos de mandatos generales y especiales. ¿Cuál es la diferencia principal según los artículos 2205 a 2207? Un mandato general puede ser judicial, para administrar bienes o para ejercer actos de dominio, mientras que los especiales se definen por limitaciones y objetivos específicos. El mandato puede terminar por varias razones como revocación o muerte del mandante, como dice el artículo 2243. ¿Qué responsabilidades tiene el mandatario si renuncia? El mandatario debe continuar el negocio mientras el mandante no designe a otro, especialmente si la renuncia podría causar perjuicio, según el artículo 2251, y para cerrar, el artículo 2244 nos recuerda que cualquier estipulación que impida la revocación libre del mandato es nula. Esto protege la flexibilidad y ajuste de los contratos de mandato según las necesidades de las partes. El mandatario es responsable de los daños y el mandante puede decidir si ratifica o no las acciones, tal como lo establece el artículo 2223. Es fundamental que tanto mandantes como mandatarios entiendan y respeten los límites de su autoridad para evitar complicaciones legales. Para ejemplificar los conceptos de los contratos de mandato en Jalisco con casos prácticos, aquí tienes dos escenarios que ilustran situaciones comunes en las que se aplican las disposiciones del Código Civil de Jalisco. María es propietaria de varios inmuebles en Guadalajara y decide otorgar un mandato a Juan, un administrador de bienes, para que gestione el alquiler y mantenimiento de sus propiedades. María y Juan firman un contrato de mandato general para administrar bienes, detallado en escritura pública, de acuerdo con el artículo 2204 del Código Civil de Jalisco. Juan, quiero que administres mis propiedades, asegurándote de que se mantengan en buen estado y de que los inquilinos cumplan con sus obligaciones. Entiendo, María. Me aseguraré de seguir tus instrucciones y de actuar con prudencia en caso de situaciones imprevistas, como establece el artículo 2218. Un inquilino deja de pagar la renta y causa daños significativos al inmueble. Juan decide iniciar un procedimiento legal contra el inquilino sin consultar a María, excediendo sus facultades. María, Juan, no tenías instrucciones para iniciar acciones legales sin consultarme. Según el artículo 2220, puedes ser responsable por actuar en exceso de tu mandato. Juan, lo siento, María. Deberé asumir la responsabilidad por los costos legales de esta acción, y tú puedes decidir si ratificas o no mi decisión. Caso 2. Carlos está en proceso de divorcio y otorga un mandato especial a Ana, abogada especializada en derecho familiar, para representarlo en el juicio. El mandato se otorga en escritura pública, incluyendo facultades especiales como transigir y absolver posiciones, conforme a los artículos 2206 y 2236. Ana, necesito que me representes en mi divorcio, y que puedas negociar en mi nombre si surge la oportunidad. Entendido, Carlos. Actuaré dentro de los límites de las facultades que me has otorgado y seguiré tus instrucciones detalladamente. Durante el proceso, Ana descubre que es necesario desistirse de ciertas demandas para lograr un acuerdo favorable.
Sin embargo, no tiene la facultad específica para desistirse sin consultar a Carlos. Ana, Carlos, hay una oportunidad para llegar a un acuerdo si nos desistimos de algunas demandas menores. Necesito tu aprobación explícita para proceder, como indica el artículo 2236. Carlos, agradezco que hayas consultado antes de actuar. Doy mi aprobación para que proceda según lo consideres más conveniente para mi caso. Para comprender y aplicar efectivamente los contratos de mandato según el Código Civil de Jalisco, es esencial conocer sus puntos claves. Aquí te presento un resumen de los aspectos fundamentales, definición y naturaleza del mandato. El mandato es un contrato donde una persona, mandante, otorga a otra, mandatario, la facultad de realizar actos jurídicos en su nombre. Cuando el mandato tiene efectos patrimoniales, su objetivo principal es conservar ese patrimonio. Artículo 2197. Perfeccionamiento del mandato. Se perfecciona con la aceptación del mandatario. Artículo 2198. Si el mandatario es un profesional que ofrece su servicio al público, se presume aceptado si no se rehúsa en 3 días. Artículo 2199. Facultades y obligaciones del mandatario. No está obligado a intervenir en actos para los cuales no tenga instrucciones del mandante. Artículo 2200. Debe actuar dentro de los límites de las facultades otorgadas y consultar al mandante cuando sea necesario. Artículos 2217 y 2218. Formalidades del contrato. Debe formalizarse por escrito, en escritura pública para mandatos generales, inmuebles, o cuando la ley lo exija, en escrito privado con testigos y ratificación de firmas para otros casos específicos. Artículo 2204. Tipos de mandato. Puede ser general o especial, con mandatos generales incluyendo poder judicial, poder para administrar bienes, y poder para ejercer actos de dominio. Artículos 2205 y 2206. Responsabilidades del mandatario. El mandatario es responsable de actuar de acuerdo con las instrucciones y de informar al mandante sobre hechos relevantes. Artículos 2219, 2221, 2223. Debe entregar cuentas detalladas de su gestión y devolver todo lo recibido en virtud del poder. Artículos 2224, 2225. Obligaciones del mandante. Debe anticipar los fondos necesarios para la ejecución del mandato y reembolsar al mandatario por gastos y daños sufridos en el cumplimiento del mandato. Artículos 2227, 2228. Terminación del mandato. Puede terminar por revocación, renuncia, muerte, interdicción, vencimiento del plazo o conclusión del negocio para el cual fue concedido. Artículo 2243. Cualquier estipulación que impida la revocación libre del mandato es nula. Artículo 2244. Laura, una empresaria que reside en Ciudad de México, posee un inmueble en Guadalajara, Jalisco, que desea vender. Debido a sus compromisos laborales, no puede gestionar personalmente la venta, por lo que decide otorgar un mandato a Roberto, un agente inmobiliario en Guadalajara, para que actúe en su nombre. Formalización del mandato. Laura y Roberto firman un contrato de mandato especial en escritura pública, dado que el negocio involucra un inmueble. El contrato detalla las facultades de Roberto para negociar y cerrar la venta, incluyendo fijar el precio, aceptar ofertas y firmar documentos necesarios, de acuerdo con el artículo 2204 del Código Civil de Jalisco. Desarrollo del mandato. Laura, mandante, Roberto. He decidido vender mi propiedad en Guadalajara y necesito que manejes todo el proceso. El precio mínimo que acepto es de 5 millones de pesos MXN. Roberto, mandatario, entendido. Laura. Haré una evaluación del mercado y te mantendré informada sobre las ofertas que reciba. Actuaré dentro de las instrucciones que me has dado. Complicación. Roberto recibe una oferta de 4.800.000 pesos MXN, que considera razonable debido a la situación actual del mercado. Sin embargo, no tiene instrucciones específicas de Laura para aceptar un precio por debajo del mínimo establecido. Consulta y decisión. Roberto, Laura, he recibido una oferta de 4.800.000 pesos MXN. Aunque está por debajo de nuestro precio mínimo, las condiciones actuales del mercado sugieren que podría ser difícil obtener una mejor oferta. ¿Deseas que la acepte? Laura, gracias por consultarme. Roberto. Dada tu explicación, acepto vender por ese precio. Procede con la operación. Cierre y responsabilidad del mandatario. Roberto finaliza la venta del inmueble y prepara un reporte detallado de la transacción. Entrega a Laura todo lo recibido en virtud del poder, incluyendo el dinero de la venta y los documentos relacionados.
cumpliendo con los artículos 2224 y 2225 del Código Civil de Jalisco. Conclusión del mandato. Una vez completada la venta, el mandato entre Laura y Roberto termina naturalmente con la conclusión del negocio específico para el cual fue concedido. Según el artículo 2243, este caso muestra cómo un mandato puede facilitar operaciones importantes como la venta de un inmueble, respetando las formalidades legales y las comunicaciones claras entre mandante y mandatario.